Ok. Bueno, ya estamos grabando. Buenas tardes, vamos a hacer una nueva sesión del curso y, como es de costumbre, voy a partir recordando lo que estábamos viendo. Y si es que ustedes tienen alguna duda, obviamente, antes de avanzar a lo que nos convoca hoy en día, que es la parte de comunicación científica y la base de datos, voy a dar pie también para algunas preguntas. ¿Qué es lo que estábamos viendo? Déjenme proyectar acá. Bueno, dentro del contexto de lo que era argumentar, vimos lo que era argumentar, tanto lo que era la argumentación inductiva, esa basada en la teoría de verdad por correspondencia, y estábamos viendo la argumentación deductiva, que está basada más en la teoría coherentista, que son dos formas científicamente válidas para argumentar y defender una idea, con criterios lógicos que son válidos. Unos son más fuertes que otros, unos tienen más debilidades, más fortalezas, pero que nos permite a nosotros argumentar. Y dentro de la argumentación vimos también cuando uno argumenta de forma lógicamente falaz, ¿no es cierto?, que es lo que se llama las falacias lógicas de argumentación. Discutimos algunas porque son muchísimas las falacias. Si mal no recuerdo, déjenme ver acá, discutimos el argumento o la falacia de la autoridad, por ejemplo. Discutimos la falacia que apelaba Bertrand Russell de cuando uno le da el peso de la carga de la evidencia a la persona que, digamos, afirma la negación, en vez de apelar a la evidencia de quien afirma algo extraordinario, que la frase de Bertrand Russell, ¿no es cierto?, que el peso de la evidencia recae en quien realiza la afirmación, sobre todo cuando esa afirmación, en su contenido hay algo que es extraordinario, fuera de la norma, ¿no es cierto? Que alguno de ustedes lo conectó con el tema de la presunción de inocencia. O sea, si ustedes dicen que, supongamos que yo soy un ladrón, no está en mí demostrar que yo no soy ladrón, ustedes tienen que demostrar que yo soy ladrón. Dentro de las otras falacias que vimos, el argumento de autoridad se menciona mucho, digamos, en los medios de comunicación, ¿no es cierto? Creer que una afirmación es cierta porque la persona que dice algo tiene mucha credibilidad o tiene mucho estudio, muchas credenciales. Esa es una falacia que hay que identificar y hay que denunciar en el marco de un debate. También vimos las falacias usadas a argumentos sensibles, ¿no es cierto? Que es una falacia que apela, digamos, a las emociones o a los sentimientos, cuando una argumentación de tipo empírica, ¿no es cierto?, refuta. Que esa se le llama la falacia ad populum, ¿no es cierto?, que es en el fondo cuando yo apelo a las emociones de la gente para deslegitimar una argumentación que lógicamente está bien, es decir, está basada en los mejores datos que existen. ¿Okay? Y ahí les conté un par de casos personales que me han pasado, ¿no es cierto?, cuando he dicho cosas que son controversiales, pero que están basadas en datos, ¿no es cierto?, y siempre me pasa que nos falta una persona desubicada que empieza, digamos, a tratar de hacer que el público se vaya en mi contra. O la otra forma que se argumenta mucho, y esta no recuerdo si es que la vimos, que es la falacia del espantapájaro. Es claro, ¿no es cierto? Es tratar de desviar la atención, ¿no es cierto?, a una postura, radicalizándola y llevándola a un planteamiento que nunca se hizo. O sea, por ejemplo, lo que trata de graficar, ¿no es cierto?, este esquema, ¿no es cierto?, le está ofreciendo una flor, ¿no es cierto?, compra una flor por la paz, ¿no es cierto?, y la persona dice, no quiero la flor, y dice, ¿qué acaso te gusta la guerra? O sea, en el fondo lo está tratando de llevar, digamos, a una posición tipo, digamos, radicalizada. O sea, levanta un espantapájaros de una postura que la persona no tiene, ¿ya? O sea, no porque yo me niegue a algo necesariamente, eso me va a llevar a mí a que soy, digamos, defensor de una causa atroz, ¿no es cierto? No hay ningún caso con eso. Y eso se tiende a hacer mucho, no sé si ustedes han dado cuenta de esto en las discusiones políticas, ¿ya? Así como que, no sé, porque digo, supongamos que yo digo, soy contrario al aborto, así, eres fascista. Como que una cosa así no tiene que ver con la otra necesariamente, y ahí es donde empiezan, digamos, las falacias argumentales, que son súper efectivas a la hora de debatir. O sea, yo me refiero que genera, digamos, la sensación de que uno está ganando el debate. Sí, son súper efectivas, pero son falacias argumentales, y una persona que se defienda bien debiera decir,
Lo que tú estás haciendo es una falacia de este tipo. ¿Ok? Por ejemplo, la otra falacia que se hace del otro espectro político es decir, yo quiero como pasa ahora en la Constitución, ¿no es cierto? Yo quiero que el derecho a la vivienda esté consagrado en la Constitución. Entonces la respuesta que dicen, ¿que no te gusta trabajar? Así, bueno, es más o menos de ese tipo. ¿Ya? Esta me voy a saltar un poco porque quiero llegar a esta. Y esta es una de las falacias más comunes que he visto, ¿no es cierto? Que es la falacia del argumento ad hominem, ¿no es cierto? Que es cuando yo ataco a la persona, no ataco al argumento. ¿Ok? Y eso, digamos, es una cosa que se hace muy comúnmente. Miren, les voy a mostrar aquí esto en, en los debates presidenciales, esto se presentó muchas veces. ¿Ya? Y le voy a mostrar uno que, bueno, ustedes ya saben obviamente que terminó ganando Boric las presidenciales, pero les voy a mostrar un ejemplo de una falacia ad hominem en un debate presidencial que ocurrió hace muy poco. Denme un segundo. Denme un segundo. Denme un segundo para mostrarles esto. Voy a compartirlo por acá. Voy a compartir solo. Ahí están viendo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Están viendo ahí? Sí, ya. Vamos a ver si se escucha. Chilenos pueden decir hoy día, yo no me titulé, tuve que andar a la universidad y gano 7 millones. Con declaraciones de esas características termina ofendiendo a millones de personas que tienen título o no tienen título, pero quieren transformaciones. Ser presidente es más que ser dirigente universitario, se requiere mucha experiencia. Tener experiencias vitales, yo soy padre. No tengo el honor de ser padre, pero tengo la tranquilidad de no tener padrino. Este verdadero boxeo verbal de comparaciones personales entre Sebastián Sichel y Gabriel Boric desató una reyerta entre los adherentes del Frente Amplista y el comando del Independiente. Lo que ha pasado es que como farandulizamos la política empezamos a hacer comparaciones. Así que lo invito a salir de ese barro. Pareciera que aquí hay más interés en mostrar virilidad que propuestas que hacer a nuestro país. Tal vez la candidata de... No sé si se entendió dentro de lo corto que es el video. Es más largo, pero el resto no es relevante para lo que estamos viendo, ¿no es cierto? No sé si ustedes se recuerdan de esta polémica. O sea, desde mi punto de vista, habían ataques ad hominem de ambos bandos. O sea, por un lado está el ataque ad hominem que hacía Sebastián Sichel contra Gabriel Boric, donde le enrostraba dos cosas a su vida. O sea, número uno, no haber terminado la universidad, y número dos, que a pesar de la edad que tiene, él todavía no ha formado una familia. ¿Okay? Y eso él lo utilizaba como argumento para deslegitimar su candidatura. No sé si se recuerdan de eso. Entonces, él, en el fondo, refiriéndose a la persona, no a su programa de gobierno y sus ideas, no. Le decía, no, esto no... en el fondo, él no es un candidato bueno, ¿no es cierto? Por el otro lado, Boric también lo atacó a él, pero ahí sale una frase como muy corta, ¿no es cierto? Dice, no tengo el orgullo de ser padre, pero al menos no tengo padrinos. O sea, en el fondo, ¿qué es lo que le enrostraba Boric a Sichel? Que no sé si ustedes se recuerdan que Sichel fue un candidato que creo que es el que más dinero recaudó para su campaña, y la mayor parte de esos dineros venían como de algunos grupos empresariales, o sea, eso le llamaba el padrino. Entonces Boric deslegitimaba a Sichel por cómo obtuvo sus fondos, ¿ok? Más que las ideas que están detrás de su propuesta y su fundamento. Esos más o menos son ejemplos de ataque a dominio. ¿Ok? No sé si se entiende. ¿Sí? Vale. Insisto, yo no digo que hacer eso en un debate no les puede traer réditos. De hecho, bueno, a Boric finalmente terminó siendo presidente, no creo que por esto obviamente, pero me refiero a que uno puede obtener votos, por ejemplo, así. ¿Ok?
Lo que estoy diciendo es que no es una forma lógicamente correcta de argumentar. O sea, una cosa no conlleva necesariamente a la otra. O sea, el hecho de que una persona no se haya titulado o que no haya formado una familia no genera que va a ser necesariamente un mal presidente o tenga necesariamente un mal programa de gobierno. Y por el otro lado, ¿no es cierto? El hecho de que yo haya obtenido donaciones desde un grupo empresarial no hace que también yo vaya a ser mal presidente o que mis ideas sean malas. Uno podría atacar ambas situaciones, ambas características personales asociadas a otras razones, no al tema de si voto o no voto por la persona en el sentido de si va a ser bueno o mal presidente. Ese es otro tema. ¿Ya? Eso, ya. Y bueno, como les mencionaba en la última clase, vimos algunas falacias argumentativas, pero obviamente que hay muchísimas. Nosotros nos centramos solamente en algunas y ustedes pueden, digamos, leer el documento que les subí, donde están muchas más falacias argumentales presentes, pero yo les mostré las que son más recurrentes en el marco de un debate de temas controversiales sociocientíficos. ¿Ya? Hasta ahí quedamos en la última clase. No sé si tienen alguna duda, consulta antes de tocar el tema que nos convoca hoy en día, que es el tema de éxito, bases de datos y comunicación científica. Consultas, dudas de lo que hemos dicho, de lo que sea, de los documentos que se han subido. Y aquí me pregunta Lucas si se utilizan falacias en el debate, nos descuentan puntos, ¿cierto? A ver, Lucas, recordemos que este curso tiene dos instancias de debate. La primera, lo que se llama debates argumentales, es decir, yo voy a evaluar la correcta forma de argumentar, como también voy a evaluar que un grupo le detecte falacias argumentales a otro. ¿Ya? O sea, visto de otra forma, si tú, Lucas, perteneces a un grupo A y al grupo rival, que le tocó defender la postura contraria, tú le detectas una falacia argumentativa y tú en la etapa de interpelación se la increpas, eso va a ser un punto positivo para ti. ¿Ya? Por otro lado, yo no voy a castigar que alguien argumente falazmente, salvo que su argumentación es exclusivamente falaz. ¿Ya? A mí me interesa que ustedes argumenten científicamente. Súper bien, ¿ya? Y eso es lo que voy a evaluar, que existe argumentación científica adecuada, ¿no es cierto?, en base a los dos criterios de argumentación que vimos, sumado a la base de datos que vamos a ver hoy día, ¿ya? Si usted además se le sale una falacia por estrategia o por, digamos, por ingenuidad, no se las voy a castigar. En la segunda parte del curso, donde con Jorge van a ver formas de persuasión, ¿ok? Ahí no solo no se castigan las falacias, algunas formas de persuadir se basan en falacias, ¿ya? Así que también hay que tenerlo presente. ¿Sí? No sé si me explico. Recuerden que en la rúbrica aparece explícito, ¿no es cierto?, que en la parte de interpelación ustedes atacan la postura rival, ya sea con más o mejores datos, más o mejor estudio científico, o identificando falacias argumentales. ¿Ya? Eso lo dice explícitamente en la rúbrica que les subí junto con la lista de los grupos. Recuerden que yo les mandé un Excel que la subí también al aula, donde te aparecen la distribución de los grupos, y la rúbrica ahí mismo está en una segunda hoja. ¿Ya? ¿Más preguntas? Ok, ya. Entonces, continuando, ya, esta parte que vamos a ver ahora es bien importante porque, como yo les mencioné, cuando uno lo argumenta en base a premisas, o sea, la argumentación deductiva, la basada en la teoría de la coherencia, ¿cierto? Un argumento basado en premisas generales de amplia aceptación o de poca duda de su veracidad, que son coherentes con mi postura, ¿ok? Como también uno argumenta en base a datos del mundo, ¿no es cierto?, que se ajustan a mis ideas. Coherentista, correspondentista. Ahora, no todas las, digamos, no todos los datos tienen la misma calidad, como también
no todos los argumentos que apoyan mis premisas generales son necesariamente argumentos de buena calidad. Lo que yo voy a tratar de promover con ustedes es que la mejor forma de buscar las mejores premisas, como también los mejores datos, son aquellos datos o premisas que surgen ya sea de la observación o medición científica, número uno, eso me refiero a los datos, o son ideas que surgen de conclusiones de estudios científicos, en el caso de basarse en premisas generales, ¿ok? ¿Y dónde están esta información? ¿Y por qué es más confiable que otro tipo de datos o que otro tipo de premisas? Eso es lo que vamos a ver hoy en día. Espero convencerlo. Obviamente este curso tiene un posicionamiento que es parte de la base que los mejores datos y las mejores ideas del mundo provienen de la ciencia. Ustedes pueden estar en desacuerdo con esa premisa, ¿ya? Pero yo tengo que desclasificarla y voy a dar los argumentos de por qué creo que eso es así, ¿ya? Es como la pregunta, ¿por qué debemos confiar en la ciencia? Ya que precisamente ayer hubo un lanzamiento de un libro aquí en la Católica del Paraíso que se llama el libro, ¿por qué debemos confiar en la ciencia? ¿Ya? Lo cual no quiere decir que debemos confiar solo en la ciencia, pero mayormente en la ciencia, digamos, ¿ya? Entonces, quizás algunas cosas que voy a decir aquí ustedes ya las saben, quizás no, ¿no es cierto? Así que los que ya lo saben, bueno, no está de más recordar algunas cosas. Los que no lo saben, espero que les quede lo más claro posible. Para explicarle por qué debemos confiar en la ciencia, hay que entender cómo es el proceso de generación de conocimiento científico, ¿ya? Y al respecto le explico brevemente cómo es. ¿Ya? Se entiende que tanto los datos del mundo, ¿ok?, como las ideas o premisas que tenemos respecto del mundo surgen de lo que es la investigación científica, ¿ok? O sea, la investigación científica en interacción con el mundo, ¿ok?, en interacción con la realidad, nos lleva a nosotros a generar conocimiento científico de dos tipos: datos del mundo, ¿ok?, ideas de cómo funciona el mundo. Son esas dos categorías que nosotros generamos a través de la ciencia básica. Y esos datos, como esas ideas, en ciencia nosotros creemos que se acercan más o menos a cómo el mundo realmente es, por cuanto tienen un proceso trazable de control de calidad que es bastante riguroso, lo cual no lo vuelve infalible, ojo, no lo vuelve infalible, pero sí lo vuelve, por un lado, con baja probabilidad de que genere productos de mala calidad, y en el caso que eso ocurriera, existe una forma de ir mejorando nuestro producto imperfecto, ¿ya? Y lo vamos a ir viendo más adelante. ¿En qué se basa esto? Generalmente, cuando los que trabajamos en ciencia y generamos conocimiento científico del mundo, ¿qué es lo que hacemos? Todo lo que hacemos es más o menos lo mismo, es abordar problemas de investigación. O sea, en el caso de la ciencia básica, preguntas de cómo funciona el mundo, ¿okay? Queremos saber cómo funciona el mundo en ciertos ámbitos, ¿okay? Cómo funciona el medio ambiente, cómo funcionan las células, cómo funciona el universo, etc. Nosotros nos hacemos un montón de preguntas, y lo que hacemos en la investigación es buscar respuestas, buscar las mejores respuestas posibles de cómo creemos que funciona el mundo, ¿okay? Pero este proceso, ¿no es cierto?, que está basado en evidencia, y hasta ahí no hay nada nuevo, ¿no es cierto? Nosotros formulamos preguntas, nos planteamos posibles ideas de cómo es el mundo, pero esas ideas después nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Las ponemos a prueba para ver qué tan ciertas o falsas son. O sea, por ejemplo, yo me puedo hacer la pregunta acá, que sería una mini investigación, pero no publicable, ¿no es cierto? Porque no tiene nada de original. Yo me hago la pregunta, a ver, oye, en este curso hay 26 alumnos inscritos que van a participar del debate, sin embargo, yo veo que hay 10 alumnos conectados. Entonces yo me hago la pregunta, ¿por qué hay más de 15 alumnos no conectados al curso? Entonces yo me hago esa pregunta. O sea, yo quiero comprender cómo funcionan ustedes, ¿okay? Que ustedes son parte del mundo, ¿okay? Yo me puedo formular varias ideas. Opción número 1, hipótesis. Los alumnos que no están conectados están enfermos. Por lo tanto, yo utilizo la premisa de la enfermedad como una explicación de por qué no están acá, ¿okay? Esa idea puede ser cierta, puede ser falsa. El hecho es que, del momento que yo formulo la idea, después voy a buscar evidencias de que mi idea es cierta o falsa, ¿no es cierto? Y ahí yo concluyo si es que puedo concluir algo, ¿ok?
a lo mejor yo después de hacer mi investigación llego a la conclusión que las personas que no me dieron no tienen nada que ver con la enfermedad, dada la evidencia, la conclusión es que solamente no tienen interés en el curso. ¿Ok? Puede ser. O a lo mejor están trabajando, y yo no lo sé. ¿Ya? El hecho es que la lógica de la ciencia funciona así. Preguntas, ideas y evidencias. ¿Ok? Sin embargo, esto no se reduce solamente a eso. O sea, y aquí viene el tema del control social de la ciencia, que es lo que les quiero explicar. Porque si esto fuese solamente así, o sea, si para generar conocimiento basta con hacerme preguntas y después ir a un laboratorio o ir a una observación de campo, buscar datos y respondérmela para mí, ¿no es cierto? Finalmente, si eso se circunscribe solamente a ese proceso, llegaríamos solamente a conocimiento atomizado, ¿ya? Y por otro lado, ¿no es cierto? Hay que entender que nosotros cuando investigamos igual tenemos nuestros prejuicios, tenemos nuestros conflictos de interés. Cuando alguien formula una idea, igual uno la quiere la idea y le gustaría que fuese cierta para que uno hacerse famoso, no sé. O sea, somos seres humanos, somos corruptibles, somos imperfectos, y por lo tanto la probabilidad de que nos equivoquemos, incluso haciendo todo esto, entonces, es enorme, es enorme. Entonces, ¿qué es lo que se hace una vez que uno culmina una investigación? Viene la segunda etapa que se llama el control social de la ciencia. Y esa segunda etapa tiene varios pasos. El primer paso se llama la comunicación científica, que ustedes no tienen que confundirla con la divulgación científica. O sea, la comunicación científica es algo que se hace exclusivamente entre especialistas del área. ¿Ok? Divulgación es cuando el conocimiento ya maduro se lleva a la sociedad a través de programas de televisión, libros de divulgación, etc. Yo me voy a referir ahora a la comunicación científica, no a la divulgación. La divulgación, algunas personas dicen que la científica es una especialidad del periodismo, dicen algunos. ¿Okay? Puede ser, ¿ya? Me voy a referir a la comunicación. ¿En qué consiste la comunicación? Bien simple. Yo mi trabajo se lo tengo que entregar a mis colegas especialistas en mi área. Se los tengo que entregar. ¿Ok? ¿Para qué? Para que hagan escrutinio de esto. ¿Por qué? Porque puede ser que yo, por muy buena fe y por mucha rigurosidad que haya puesto en mi investigación, a lo mejor cometí varios errores. ¿Ok? Y los únicos que me pueden hacer saber si yo cometí errores en el sentido técnico de la palabra, por ejemplo, si hice observaciones mal hechas, experimentos mal hechos, traté mal los datos, digo haber concluido algo cuando en realidad la evidencia no me lleva a concluir eso, bueno, lo único que me pueden enrostrar eso son mis propios colegas, ¿ok? Porque se requiere cierto nivel de conocimiento de las distintas técnicas, de las distintas razonamientos que son aceptados en la especialidad, y eso no lo puede hacer el público general, porque el público general no tiene la preparación en esas áreas particulares. Por ejemplo, les pongo un caso, ¿ya? Yo tengo mi trabajo, lo voy a comunicar. ¿Qué es lo que hago? Paso número 1, lo tengo que mandar a una revista de la especialidad, o sea, una revista científica que publican trabajos de investigación otras personas en la misma área. O sea, son personas que saben del tema. Les pongo un ejemplo. Ya, esto es un invento, ¿no es cierto? Supongan que yo hago una investigación respecto de pájaros asesinos, ¿ya? Quiero estudiar el desarrollo embrionario de pájaros asesinos en Quilpué. Ya, yo soy de Quilpué. Y supongamos que yo hago mi investigación, ¿ok? Y llego a una conclusión que el desarrollo embrionario de los pájaros asesinos de Quilpué se hace mediante este proceso, dura tantos días, etc. Si yo quiero publicar ese trabajo, yo lo primero que tengo que hacer es buscar una revista que sea especialista en pájaros. Entonces, me voy a una revista que es especialista en pájaros, ¿no es cierto? Es decir, que tiene un editor o una editora que sabe del tema, ¿ok? Y la gente que publica ahí es gente también especialista en esa misma área. Claramente no la voy a mandar a una revista astrofísica, porque los astrofísicos son muy buenos para otras cosas, pero no para investigar pájaros. ¿Estamos claros con eso? Que es casi de sentido común, ¿ok? Pero aquí viene un primer filtro, fíjense. El editor o editora de la revista lo que tiene que hacer con este trabajo es primero evaluar si lo que tiene al frente es algo científico y no una charlatanería, ¿ok? Es decir, si más o menos tiene una pregunta definida, si más o menos tiene alguna evidencia y algo más o menos concluyente y relativamente original. De manera que el primer filtro del editor o editora va a decir
les va a decir, ustedes saben que este trabajo sí es de pájaro, sí, parece que fuese algo bastante original. ¿Y qué es lo que decide el editor o editora? Dice, vale la pena que los especialistas que publican en este tipo de trabajo analicen este trabajo. O sea, el editor o editora no les dice a ustedes que el trabajo va a ser publicado. Les va a decir a ustedes si amerita una revisión. ¿Ok? Eso es lo que se llama la revisión de pares. O sea, el primer filtro es el editor, que dice si vale la pena mandarlo a pares científicos para que lo revisen. ¿Se entiende hasta ahí, no? ¿Sí? Ok. Bueno, si pasara el filtro del editor o editora, ¿cierto? Ahí recién empieza el segundo proceso. ¿Cuál es el segundo proceso? Revisión de pares. ¿Qué es lo que hace el editor o editora? Dice, ok, este es un trabajo que al parecer tiene valor, pero necesito gente que lo revise con detalle, ¿ya? Y lo manda a investigadores que tengan ya publicaciones previas en esa área. O sea, no la manda cualquier persona, la manda, ven en la lista de personas que han publicado en esta área y se las manda. Hay revistas que lo mandan a 3 pares, otras revistas lo mandan a 5 pares. Normalmente son números impares. ¿Por qué? Porque si hay diferencia de opinión, hay algunos pares que pueden decir este trabajo es súper bueno, merece ser publicado porque es un aporte a la disciplina y está bien hecho, probablemente ese par va a aceptar el trabajo. O sea, cuando uno le llega o como revisor un trabajo, a uno le llega una pauta de evaluación, y esa pauta de evaluación normalmente, casi toda la revista, dice, revise todos estos aspectos. Si los experimentos están bien hechos, si las conclusiones son coherentes con la evidencia, si es que hay un aporte original en este trabajo, es una copia de cosas hechas previamente. Lo hacen marcar a unos tickets, ¿ok? Pero finalmente en toda la revista hay una pregunta que le dicen a todas las personas que hemos actuado también como revisores, nos preguntan, y dado toda esta evaluación que usted hizo, pronúnciese. Según usted, este trabajo tiene que estar aceptado tal cual está, ¿ok? Entonces uno marca aceptado. ¿O usted cree que este trabajo debe ser rechazado? Es decir, tiene tantas falencias que en realidad este trabajo no merece ser publicado, rechazado. O está la tercera opción, que en mi caso, cuando yo he sido evaluado, es la que más me pasa, ¿no es cierto? Mira, te lo aceptamos, pero tienes que corregir estas cosas. ¿Ok? Así se llama aceptado con correcciones. ¿Ok? Yo de todos los trabajos que he publicado, yo creo que menos del 1% me lo han aceptado la primera. La gran mayoría me lo han aceptado con correcciones, una segunda porción me lo han rechazado, ¿no es cierto? Y yo me recuerdo solamente de un trabajo que fue aceptado sin corrección. Uno. ¿Ok? Para que ustedes se hagan la idea de que esto es más o menos bien complicado, ¿ya? Y este proceso puede tomar, el más rápido que yo he vivido ha sido en 1 mes y medio, desde que manda el manuscrito al editor, pasa a los pares y me entrega una respuesta, ha sido lo más corto 1 mes y medio, lo más largo ha sido 1 año y medio, para que ustedes se hagan una idea. ¿Sí? ¿Se entiende? Todas las personas que hemos publicado en un área nos transformamos automáticamente en revisores potenciales. Es decir, nuestro perfil queda disponible en las bases de datos científicas y los editores de revistas nos empiezan a mandar trabajos para revisar. O sea, los científicos que publicamos también jugamos el otro papel de revisor. ¿Ya? Y esto se hace ad honorem, es decir, no nos pagan por esto. ¿Ya? Es como la relación recíproca que tenemos entre nosotros. Es decir, yo cuando quiero que me revisen, yo espero que los pares me revisen, ¿no es cierto? Y que no me cobren por revisar, porque habría un conflicto de interés también, ¿no es cierto? Y yo también espero entonces que me lleguen revistas, o sea, trabajo a revisar y yo también tengo que colaborar por cierta cuestión recíproca. ¿Ya? Y este esquema, para que ustedes se hagan una idea, al menos en la gran mayoría de las revistas, es monociego. ¿A qué me refiero monociego? Que el autor del trabajo nunca sabe quién le revisó el trabajo. O sea, yo no conozco ninguna revista en donde yo haya publicado, en donde yo sepa quién me revisó. Eso no se sabe, ¿ok? Es un compromiso ético que está detrás.
Y las revistas más exigentes hacen esto doble ciego. ¿Qué significa doble ciego? Que ni el autor sabe quiénes son sus revisores, ni los revisores saben quién es el autor del trabajo. Es decir, en alguna revista a uno le piden borrar el nombre de uno como autor. O sea, el revisor le llega el trabajo sin los nombres de los autores, y cualquier referencia a trabajos previos de los mismos grupos también hay que borrarlo. ¿Ya? Incluso cuando uno es revisor, normalmente a uno le piden declarar si uno tiene conflictos de interés, pero cuando uno es autor, disculpe, cuando uno es autor, le piden declarar si uno tiene conflictos de interés con algunos colegas del área. Entonces a uno le preguntan, ¿hay algún nombre de algún colega del área que usted quiere descartar por razones de conflicto de interés? Y uno tiene que poner, sí, esta persona es mi hermano, con esta otra persona yo he publicado. Entonces así uno le dice al editor, no lo mande a estas personas. ¿Ya? Eso que pareciera algo como declarativo, que no se toma en serio, las personas que no declaran los conflictos de interés y después se descubren, esas personas les caen las penas del infierno. O sea, les cae la expulsión de la sociedad científica, prohibición en publicar en toda una editorial de revistas, y en algunos países eso es cárcel. En Japón eso es cárcel. ¿Ok? Consultas, dudas, comentarios. Este es el control social del conocimiento científico. O sea, un par podría tomar mi trabajo y decir, este trabajo está mal hecho. ¿Se fijan? Entonces, uno tiene que superar ciertas barreras. ¿Ok? Insisto, es normal, a mí me han rechazado trabajos que nunca pude publicar. Lo habré hecho mal, yo juro que lo hice bien, pero para los revisores de pares me dicen que está mal, y bueno, son las reglas del juego. ¿Ya? Si pasa ese control, se publica. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una publicación científica? Una publicación científica sería un conocimiento científico que pasó tanto por los estándares propios de lo que es el método científico, es decir, buscar evidencia, medición, observaciones, experimentos, etc. Pero además pasó al control social de la comunidad científica de esa área. Y la gracia que tiene es que una vez que sale publicado, este conocimiento científico que se generó tiene nombres de autores y tiene responsables legales. Eso es muy importante tenerlo presente. Es decir, muchas veces, o sea, de hecho es así, ¿no es cierto? Uno asume la autoría principal. En la mayoría de las revistas uno dice, bueno, ¿quién es la autora principal? ¿Y qué significa que sea principal? Que el que asume la responsabilidad máxima del trabajo, y en el caso que exista algún problema, esa persona va a asumir la responsabilidad legal que le corresponde. ¿Se entiende? Claro, cuando uno le publica un trabajo, uno se pone contento, ¿no es cierto? Pero hay que entender que ese trabajo puede tener consecuencias, positivas, negativas o neutras, ¿ya? O sea, positiva es que el trabajo es muy bueno y después es valorado por la comunidad y a lo mejor esta persona se puede ganar un premio Nobel. Negativa porque si uno lo hizo fraudulentamente, a uno le puede costar su carrera, le puede costar su prestigio, le puede costar la cárcel. ¿Ok? En casos ultra graves, obviamente. ¿Ya? Ahora, en este paper entonces hay datos e ideas generales de cómo funciona el mundo que han pasado controles súper, digamos, rigurosos. No son perfectos, a veces se han dado casos de comités de revisores de pares que dejan pasar trabajos que terminan siendo muy criticados por el resto de la comunidad que no actuó como par, ¿no es cierto? Porque son trabajos de mala calidad que se les pasó a los pares, fueron unas malas revisiones. ¿Sí? Eso se ha dado muchas veces. ¿Ok? O sea, este proceso de control de calidad no es perfecto. Pero mejor que exista a que no exista. ¿Ok? Ahora, lo que sí hay que entender, y para efecto del debate, esto sí es bien importante, y ojalá que nos dé el tiempo para hacer un ejercicio rápido ahora, es que yo publico algo de un tema. O sea, por ejemplo, si yo estoy investigando los efectos neurológicos que trae el consumo de marihuana, bueno, yo saco un paper y supongamos que pasa la revisión de pares, yo publico ese paper, pero hay que entender que ese paper, ese artículo, ¿no es cierto?, es uno
de muchos que van a salir en esa área. ¿Ok? Y puede darse que, habiendo publicado, habiendo pasado la revisión de pares, puede que mi artículo aportó una evidencia respecto a un tema, pero todos los otros papers de esa misma área aportan conclusiones opuestas respecto a mi mismo tema, y por lo tanto el peso de las evidencias está contraria a mi paper. No sé si a ustedes les ha pasado, muchas veces me han preguntado, pero ¿por qué antes los científicos decían que el huevo era malo para la salud, después decían que era bueno para la salud, después decían que era malo para la salud? Entonces, ¿hay que comer o no hay que comer huevo? Así me hacían esa pregunta. Entonces, claro, lo que pasa es que muchas veces pasa que los primeros papers concluyen A, y los artículos posteriores que se hacen desde otra universidad, a lo mejor con mejores instrumentos, empiezan a concluir B. Entonces entra una pugna entre A y B. ¿Ok? ¿Cómo se zanja? Si es que se puede zanjar esa diferencia de conclusiones científicas. Bueno, lo que se hace a nivel de ciencia, y este a mi punto de vista es el último y más riguroso control, se hace una revisión de todos los trabajos de un área, para ver si es que la mayoría de los trabajos realmente concluyen a favor de una postura respecto a un tema u otro. ¿Ya? O sea, en el fondo, dicho de otra forma, una conclusión científica útil para la sociedad, rara vez, yo creo que nunca, voy a decir rara vez por ser prudente, rara vez se consigue con una de este estudio. Normalmente tienen que converger varios estudios respecto a un tema para llegar a una conclusión científica útil para la sociedad. O sea, un paper podría caer en el olvido si es que el resto de los estudios científicos que le siguen no corroboran parcial o totalmente los hallazgos que uno publicó. Y esto que le estoy mencionando, ¿no es cierto?, es lo que se llama una revisión científica. ¿Qué es una revisión científica? O un review. Y esto yo les voy a recomendar que utilicen como documento científico de calidad para sus debates. O sea, ¿qué es un review? Un review es un trabajo que se da un grupo de especialistas en un área de tomar todos los estudios relevantes respecto a un tema que se han publicado, analizarlos, evaluarlos y ver si es que convergen en torno a una conclusión. O sea, por ejemplo, cuando uno llega a la conclusión de que hay que vacunarse para bajar las probabilidades de morir por contagio de COVID, ¿no es cierto? Eso no es un estudio, es normalmente una revisión científica de todos los estudios que se han publicado en el último tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, dependiendo de qué tan viejo es el tema. ¿Ya? Entonces, estas revisiones científicas es muy común que revisen 100 trabajos, 200 trabajos publicados, y vean con herramientas estadísticas si realmente están concluyendo mayoritariamente lo mismo o no. ¿Ok? Y cuando cientos de trabajos publicados por personas que ni se conocen, de distintos países, de distintas instituciones, con distintas tecnologías científicas, concluyen más o menos lo mismo, lo que nosotros decimos en ciencia, y esta es mi postura, ustedes me dirán si la comparten o no, es que es poco probable que no haya algo de cierto en esa conclusión. O sea, sería un milagro que las cosas converjan por puro azar. Por eso hay que confiar en la ciencia. ¿Okay? En el libro que lanzaron ayer decían, porque es un acuerdo intersubjetivo de la comunidad. A mí no me gusta la palabra acuerdo intersubjetivo, pero entiendo lo que apuntaba. O sea, es que, dada la evidencia convergente de una comunidad de practicantes en un área científica, eso le da mucha confianza. Y digo, repito, no infalibilidad, pero sí da mucha confianza. Lo escucho. ¿Sabían esto, no? ¿Sabían el proceso de publicación y sabían lo que era un review o no? A ver, lo escucho y lo leo. Ya, Andrés no lo sabía, ¿no es cierto? Fíjense que socialmente muy poca gente lo sabe. Muy poca gente lo sabe. Yo les cuento un caso. Miren, a mí una vez me pasó un caso que era como social.
Si esto ya lo conté, por favor me disculpan porque de repente como que no sé a quién le digo estas cosas. Yo el año 2000, creo que fue el 2011 o el 2009, no recuerdo muy bien, vino el tema de que el gobierno de Chile hizo una campaña de vacunación por el tema del virus del papiloma humano. No sé si ustedes sabían no sé si aquí hay alguna alumna, porque probablemente si hay alguna alumna le tiene que haber tocado esto por el tema etario, ¿ok? Hubo una campaña de vacunación, ¿ok? Que era una campaña de vacunación para niñas en edad escolar. ¿Por qué niñas? Porque era una vacuna para prevenir el cáncer cervicuterino que se generaba por el virus del papiloma humano, ¿ok? Entonces, claro, como era cáncer cervicuterino, obviamente que eran niñas, ¿no es cierto? Y justo a mi hija le tocó la primera campaña de vacunación del gobierno por el papiloma humano. Y empezaron a surgir en las redes sociales un montón de noticias, ¿no es cierto?, que decían que la vacuna generaba paros cardíacos, que la vacuna generaba infertilidad, que en unas vacunaciones que hicieron en Colombia se habían desmayado, no sé, 10 niñas con convulsiones. Entonces estaban todos los padres, obviamente, súper preocupados. Y yo con mi señora, ¿no es cierto?, en esa época, también, pues si mi hija es única, ya se imagina ser peor, mi hija y única. O sea, no sé si alguien aquí es hijo único, yo soy hijo único por parte de mi madre. Y ser hijo único, los papás no lo cuidan mucho, ¿ya? No sé si ustedes conocen ese dicho, más abrigado que hijo único, ¿ya? Bueno, yo ante esa serie de noticias, ¿no es cierto?, que uno se alarma, ¿no es cierto?, porque el miedo vende. Yo, ¿qué es lo que hice? Busqué los reviews que habían respecto de la eficiencia de esa vacuna y de los efectos secundarios de esa vacuna. Encontré 5 revisiones científicas que analizaban más de 600 trabajos entre todas estas revisiones. ¿Ok? ¿Y a qué conclusión llegaban todos los estudios científicos? Respecto a la eficiencia, cuando recibían 2 dosis antes del inicio de su vida sexual, tenía una eficiencia en la vacuna de un 99%. Efectos secundarios demostrados: reacciones alérgicas leves, dolores de cabeza, de más de 600.000 casos, a una mujer le dio un paro cardíaco. ¿Ok? En su autopsia encontraron que ese paro cardíaco se debía a una deformidad congénita. O sea, la vacuna fue una coincidencia. Esta persona traía una deformación al corazón congénita. ¿Ok? Eso fue todo lo que encontré. Con mi señora es profesora de ciencia del sistema escolar, vimos eso, la decisión fue súper fácil. Sí, mi hija se vacunó, ¿ya? Bueno, en el curso de mi hija habían cerca de 10 niñas, solo 2 se vacunaron. Mi hija y la mejor amiga de mi hija de esa época, Naima. Cáncer cervicuterino, el segundo cáncer más frecuente en mujeres después del cáncer de mama. Para que lo tengan presente. Es casi del mismo nivel de cáncer de próstata en hombres. ¿Ok? Si a mí me dijeran que hay una vacuna para prevenir el cáncer de próstata, yo ya estaría haciendo cola para vacunarme. ¿Ya? Pero eso, insisto, la mejor conclusión científica es de nivel de revisión. ¿Ya? Porque un paper puede ser refutado en el tiempo, y es muy probable que lo sea. ¿Ya? Es muy raro que una revisión sea refutada en el tiempo. ¿Ya? La probabilidad de que decenas o cientos de estudios converjan por puro azar es muy baja. Se han dado casos, sí, pero son los mínimos, muy pocos. ¿Ok? Entonces, si quieren algo confiable para defender una postura o atacar otra, lo mejor es que sea producto de la conclusión de un review. Esa es la mejor calidad. Y mientras más actual el review, mejor. ¿Ok? Pero la pregunta es, ¿y dónde están esos reviews? ¿Ok? ¿Dónde están? No están en Google. O sea, ¿podrían llegar a través de Google a un review?
Sí, pero también podrían llegar información basura que parece review, pero no lo es, ¿ya? Porque todo este proceso que yo le acabo de mencionar, revisión de pares, con ciegos, pares de distintas partes del mundo, todo este tema de la revista científica, dónde están, que cumplen normas éticas, ¿no es cierto? Todo eso científicamente se ha albergado en ciertas bases de datos, ¿ya? Y una de las bases de datos científicas más populares que existe se llama Web of Science, ¿ya? Web of Science es una institución que las revistas tienen que postular para entrar a Web of Science. ¿Y qué es lo que evalúa Web of Science? Si es que esta revista cumple con todo lo que le acabo de decir, ¿ve? Y además algunos requisitos adicionales, como por ejemplo que la revista publica trabajos de autores de distintas instituciones, o sea, no es una revista que está albergada solamente en una institución y recibe solamente paper de una institución, o sea, eso lo descarta, ¿ok? También que la revista tenga al menos 2 números al año, que no exista autocita dentro de la misma revista, es decir, si por ejemplo, si yo publico un trabajo en una revista A, y siempre cuando uno hace un trabajo, uno cita trabajos previos, porque uno se basa en lo que se ha hecho antes, ¿no es cierto? Si yo al citar trabajos previos cito paper prácticamente de la misma revista, eso es lo que se llama autocita, o sea, construyo un trabajo que publico en una revista citando trabajos solo de esa revista, o mayoritariamente de esa revista y no de otras, ¿ok? Eso se llama autocita. Bueno, también tiende a ser descartada porque se sospecha que esa revista es un nicho ideológico, ¿ok? Es decir, se construye una revista que tiene aire de ser científica, pero en realidad solamente trata de defender una ideología o una práctica, ¿ok? Entonces, Web of Science pone todas esas barreras, los editores de revistas postulan entrar a Web of Science, y una vez que uno entra a Web of Science, hay cierta confianza de que el proceso tiende a ser general, objetivo, y está un poco libre de cualquier manipulación política, cosas por el estilo. ¿Ya? Esta es la página Web of Science, ¿ok? Ya les voy a mostrar cómo entrar a esto. Web of Science es una base de datos que lamentablemente, y lo digo así con pena, es pagada. No se pueden, las personas comunes y corrientes no pueden entrar a ella. Hay que tener una suscripción que es bastante cara. Afortunadamente para nosotros que estamos en la Universidad del Consejo de Rectores, las universidades del Consejo de Rectores tienen pagada membresía para Web of Science. O sea, nosotros podemos entrar a las bases de datos formales de la ciencia desde una conexión o un correo institucional, PUC. ¿Ya? Entonces yo les voy a mostrar dónde encontrar estos estudios. Los que están en un frente al computador, por favor, conéctense a su computador, porque nos vamos a meter ahora y me pueden seguir. Si no, los que no lo pueden hacer ahora pueden ver el video después y replicarlo en su casa, ¿ya? Traten de no hacerlo con el celular, porque el celular es como medio complejo hacer este trabajo, ¿ya? ¿Cómo se hace esto? Miren. Un segundo. Ya. Entonces, para los que somos de la PUC, la forma más fácil de hacerlo, no la única, pero la más fácil es la siguiente. Ustedes entran a la página de la PUC, ¿ok? Esta es la página de la PUC, se la estoy mostrando. Y bajen hasta biblioteca. Acá. ¿Ven ahí? Biblioteca. ¿Sí? Bajen hasta biblioteca, pinchen en biblioteca, ¿ok? Y en biblioteca ustedes bajan hasta bases de datos multidisciplinarias, esta que está acá, ¿ya? Bases de datos multidisciplinarias, ¿ok? En temas científicos, del área de ciencias naturales mayormente, a pesar que también hay temas de ciencias sociales, aquí está Web of Science, esta que está acá, ¿ok? Ustedes pueden pinchar en Web of Science, o en su defecto, yo les recomiendo, antes que Web of Science, incluso yo les recomiendo Scopus, ¿ya? ¿Por qué Scopus? Y aquí les cuento un poco un detallito. Scopus es un buscador parecido a Google, pero
que toma como su base de datos de búsqueda casi toda Web of Science, pero además le endosa una segunda categoría que es como una especie de Web of Science, pero de primera B. ¿A qué me refiero con primera B? Hay revistas que han postulado Web of Science y no han quedado, ¿ya? Pero hay una segunda categoría, Scopus, que es un poquito menos exigente respecto a cuántos números tengo que sacar al año, y cosas como esas, cosas técnicas. Igual tienen revisión de pares, todo bien, ¿no es cierto? Pero son revistas que tienden a ser más chicas, más locales, ¿no es cierto? Entonces Web of Science las tiende a rechazar. Y hay una segunda categoría que se llama Scopus, ¿ok? Entonces muchas revistas están en Scopus, pero no están en Web of Science. Pero Scopus tiene un motor de búsqueda que abarca casi toda Web of Science, más la categoría Scopus. Dicho de otra forma, la mayoría de las revistas que entran a Web of Science, primero entran en Scopus. Es como un club de fútbol que se crea, primero tienen que entrar a la primera E y después a la primera A, ¿no es cierto? Es como esto. Entonces, como buscador, Scopus es más amplio que Web of Science. Yo voy a pinchar en Scopus. Si ustedes pinchan en Web of Science, se va a abrir un buscador también, ¿ya? No hay ningún problema. Voy a pinchar en Scopus. Ya, si ustedes pinchan en Scopus, ¿no es cierto? Ya, probablemente no les va a mostrar esta pantalla inmediatamente. Se va a abrir una ventana que les va a decir, conéctese con su correo institucional. No sé si alguien lo está haciendo ahí. Como yo ya estoy conectado, yo ya estoy autentificado, entré directamente a Scopus. Si yo no hubiese estado autentificado, me hubiese dicho, ingresa un correo institucional y da 3 cuadritos. Dice, académicos, estudiantes y funcionarios. ¿Ok? Claro, en el caso Andrés, tú pon estudiante, pero pongan su correo PUCB. No pongan un Gmail o otro, no. Si no es PUCB, no los va a dejar entrar. ¿Ya? Entonces, autentifíquense con su correo PUCB en ese botón que a mí no me apareció y les debería aparecer este motor de búsqueda. ¿Ya? No sé si ya entraron. ¿No te apareció, pero no te apareció Scopus o no te apareció la autentificación? Ah, pero entraste a Scopus, ¿o no? Ah, ya, o sea, si entraron directamente es porque, claro, como ustedes a lo mejor se autentificaron por otra labor que estaban haciendo en la red, claro, no les pidió eso. Mejor, ¿ya? O sea, quiere decir que entraron directamente. Pero si ustedes hacen esto desde la casa, sin autentificar, con un correo que no es posible, no pueden entrar ahí. Esta es paga. ¿Ya? ¿Se entiende? De aquí para adelante, esto funciona con Google. No tiene más ciencia que esto, ¿ya? Yo solamente les voy a dar un pequeño tip, ¿no es cierto? Ustedes pueden buscar documentos, que es lo que más les va a servir para el debate, pero ustedes también pueden buscar autores, ¿ok? Puntuales. Vamos a utilizar documentos, es decir, que yo con palabras claves me va a arrojar todos los documentos asociados a esas palabras claves. ¿Qué tema le interesa? Que no sea los temas que tienen que debatir, obviamente. Ya. Pongámonos en otro tema, un tema así como de actualidad, que sea controversial y que ustedes quieren ver qué dicen los reviews respecto a esos temas. A ver, nace un tema, cualquiera, para que no quiero darle así algo como cocinado, no quiero que sea bien espontáneo. Nace un tema, ¿verdad? Cambio climático. ¿Qué quieren saber del cambio climático? Para ser más preciso, porque si pongo cambio climático, en inglés me van a aparecer, pero miles de documentos. Quiero acotarlo lo más posible. Miren, les pongo un tema. La contaminación en el mar, ¿ok? Ya, por ejemplo, miren ya, contaminación en el mar, miren, pongamos un tema, muertes de especies por cambio climático. Ya, se puede poner, miren, climate change, biodiversity, review. Ya, siempre pongan la palabra review para que les salgan mayormente review y no paper ahí. ¿Ya? Aquí.
search. Fíjense, me aparecieron 3000 documentos, muchísimos, ¿ya? Aquí uno tiene formas de acotar la búsqueda. Por ejemplo, aquí en el tipo de documento, voy a decir que me lo reduzca a review. Review, no artículo, review. ¿Ya? Limitar a review. ¿Okay? ¿Cuánto tiempo tenemos de plazo para revertir el cambio climático? Ya, bueno, esa sería una pregunta muy concreta. Si ustedes quisieran averiguar eso, tendrían que poner climate change, no sé, por time, extinction, así como que cuánto tiempo nos vamos a extinguir, cosas por el estilo, y ponen review, ¿ya? Miren, por ejemplo, acá, si uno empieza a ver los títulos, si yo miro este, voy a hacerle un pequeño zoom para que lo vean mejor. Sí, me preguntan, Andrés, si se debe colocar en inglés. Te recomiendo que sea en inglés, Andrés, porque vas a tener un espectro más amplio de trabajo. Aquí también hay revistas en español, pero proporcionalmente son muchísimas menos las revistas en español que en inglés. O sea, no pierden nada con hacerlo en español también, pero no descartes el inglés, ¿ya? Lamentablemente, la comunicación científica, más del 90% a nivel mundial en inglés. No hay nada que hacer, ¿ya? Si ustedes marcan, por ejemplo, el 2, fíjense acá, aquí dice metaanálisis, ese es como un concepto técnico de lo que es decir review, metaanálisis, un análisis de los análisis, ¿ok? Revela la varianza en la tolerancia al cambio climático a lo largo de los niveles tróficos. Entonces, supongamos que a ustedes este review les interesa, ¿ya? Si yo pincho acá, ¿no es cierto? Vamos a ver qué es lo que nos dice. Ya. El abstract, ¿no es cierto?, es lo suficientemente corto e ilustrativo para que, a pesar que quizá hay cosas técnicas que yo no puedo entender porque son súper especializadas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo importante que tienen los reviews? Y yo casi todos los reviews tienen esto, fíjense, tienen una conclusión. ¿Qué dice la conclusión? Aquí uno actúa de buena fe, o sea, la persona que hizo la revisión son expertos en el tema, por lo tanto, lo que concluyen es a la luz de la evidencia. Nosotros, por no ser de esa especialidad, no estamos en posición de criticar la conclusión del review. Nosotros como ciudadanos tenemos que apropiarnos de la conclusión del review y tomarla como lo mejor de nuestro conocimiento. ¿Qué es lo que dice? En conclusión, con la acidificación del océano y las temperaturas elevadas, hay un riesgo alarmante que la disparidad trófica podría generar una disrupción en la interacción entre las especies, algo así. Esa es como la conclusión. O sea, la conclusión es que estas variables climáticas sí están generando, digamos, un alto riesgo de disrupción trófica, ¿ya? Entonces, si ustedes están opinando de si el cambio climático es grave o no, y uno de esos argumentos es, mira, no es tan grave para la vida marina, ustedes con este review lo matan. No sé si me explico, ¿ya? O sea, este review, que es de niveles tróficos marinos, y es un review del año 2022, ¿ok? O sea, de este año, dice claramente que sí, y es altísimo el riesgo. O sea, yo con esto aniquilo a quien esté negando esto. ¿Se entiende? Lo aniquilo en el buen sentido de la palabra, no me gusta esa palabra así como aniquilar o humillar, no me gusta esa palabra, pero espero que me entiendan la idea. ¿Ya? ¿Dudas, consultas, comentarios? A ver, en los minutos que quedan, muy pocos, quedan 10 minutos. Les doy el desafío. Búsquense un review de algún tema que les interese y destaquen la conclusión. Háganlo ahora, en 5 minutos enlace. De cualquier tema. ¿Ya? Búsquense un review y destaquen la conclusión. Después les voy a pedir solamente que lo muestren. Sorpréndanos con una conclusión científica. Les advierto, muchas veces las conclusiones que aparecen aquí son súper difíciles de trabajar socialmente. ¿Por qué? Porque desafía muchas creencias súper arraigadas. ¿Ok? Les pongo un ejemplo. Una vez que me pasó con un estudiante.
estaban debatiendo por el tema de la marihuana. Se había que legalizarla o no, ¿cierto? Y un grupo de personas puso como premisa para defender la despenalización del autocultivo que la marihuana no generaba efectos sobre la capacidad intelectual. ¿Ok? Tomaron esa premisa, parece que es un programa de televisión. Bueno, yo le dije, ya busquen en un review qué es lo que dice la ciencia respecto del efecto de la marihuana sobre la capacidad intelectual. Y la conclusión era que no solamente generaba efectos sobre la capacidad intelectual, sino que era irreversible. ¿Ok? Lo que sí decía el review, que era irreversible para consumidores de marihuana menores a 21 años. O sea, en un cerebro adulto ya desarrollado, ahí la probabilidad de que genere efectos cognitivos era muy baja y irreversible también era muy baja. Pero en adolescentes era altísima la cantidad de puntos de cociente intelectual que bajaba y además era irreversible. Otro ejemplo que yo les menciono, que cosa que me hizo cambiar a mí un patrón de vida. Yo soy súper antidroga. Para mí, yo no tengo ningún problema que la gente haga lo que quiera con suyo, pero para mí yo no consumo ningún tipo de droga y para mí el café era una droga y por lo tanto yo no tomé café nunca. ¿Ya? De hecho me decían el mormón en mi colegio, ¿ya? Siendo que no soy mormón. Bueno, cuento corto, me topé con estudios científicos que mostraban que el café no solamente no hacía mal, sino que hacía bien en ciertas dosis. Y me desajustó mis creencias. Ahora tomo café, de grano. No tanto. ¿Okay? A ver, ¿encontraron algo interesante? No, busquen un par de minutos más. Pues. Algo que puedan proyectar. O sea, si quieren, voy a dejar habilitado acá quien quiera compartir pantalla. Ya, quien tenga algo que mostrar así, proyectalo nomás. Yo lo leo para ver si es que nos sorprendemos con algo. Cristóbal, mandaste un correo. A ver. No, no tengo ningún correo tuyo aún. No le funciona. No le he encontrado nada. Ya miren, les voy a mostrar uno mientras tanto. Ojalá que encuentre el que quiero buscar, ¿ya? Denme un segundo. Voy a buscar uno para dejarlos preocupados. Denme un segundo.
la voy a encontrar, en un segundo. Si no, se la voy a tener que decir. Ya, aquí está. Ya, con esto vamos a terminar, ¿no? Disculpa que me haya tomado mi tiempo, pero... Miren, hay unos hallazgos que he encontrado aquí en esta base de datos que tienen que ver con el efecto que tiene exponerse a radiofrecuencia a través del celular, ¿no es cierto? En aspectos cognitivos, también he buscado en salud mental, en patrones de sueño, y al menos los reviews que he encontrado, tampoco he revisado tanto, he revisado como 4 o 5, pero al menos todos concluyen lo mismo, o sea que las redes sociales y los celulares generan problemas cognitivos gigantes, generan alteramiento del sueño, generan ansiedad, depresión. O sea, el uso de celulares eh, es terriblemente nocivo. Una cuestión así, no me refiero a así cualquier uso, sino que me refiero a su uso como a través de las redes sociales y quedarse hasta tarde dando la hora ahí viendo las redes sociales. Hace que la gente duerma menos, se deprima más, le dé ansiedad, le genera desbalances cognitivos de varios tipos. ¿Ya? De hecho, este estudio muestra la relación que hay entre la exposición a radiofrecuencia, me imagino que lo hace a través del tiempo, no lo sé, en distintos aspectos cognitivos, ¿no es cierto? Aprendizaje, memoria, habilidad motor perceptual, ¿no es cierto? Y al parecer, ¿no es cierto?, que establece una relación dosis-respuesta. ¿Ya? Bueno, ahí se las dejo, digamos, para... Y estas conclusiones son difíciles de traer. Ya, como algunos ustedes me hacían la pregunta, ¿pero por qué es difícil? Ya, ¿cómo la toman ustedes? Conclusiones como esta. ¿Cómo lo toman? Ustedes que son los mayores consumidores de redes sociales comparado con las generaciones más viejas como la mía. ¿Ya? Yo tengo Facebook nomás, nada más. Pega fuerte, ¿no es cierto? Cuando te cuestionan tu estilo de vida desde conclusiones científicas o cuando te cuestionan opiniones o estilos de vida, a mayoría la gente reacciona mal, mal. ¿Okay? Se sienten insultados. Ya, vamos a hacer la próxima sesión porque estamos en la hora. Vamos a hacer una especie de, con esta misma base de datos, ¿no es cierto? Y otras más que les voy a mostrar en la próxima sesión. Vamos a hacer una especie de simulacro de debate. Ya sea, vamos a tomar algún tema tipo, les voy a pedir que hagan separación de grupos, busquen lo mejor del conocimiento en un ejercicio súper controlado en tiempo porque no tenemos mucho, y que debatan en base a lo que encuentren. ¿Ya? Esa es un poco la idea. ¿Ok? ¿Dudas, consultas antes de terminar la clase? ¿No? Ya. Quedamos hasta ahí. Me gustó, ¿eh? Aquí me preguntan si esa conclusión es según la psicología de la red social o el electromagnetismo producido por el ser. Ahora no me di el tiempo para leer eso que dices tú para este review, pero para el otro review que yo revisé, la conexión causal es la relación entre el tiempo de uso de la red social está directamente relacionado con menos horas de sueño, y menos horas de sueño está relacionado con mayor ansiedad y mayor depresión y menor capacidad de aprender. ¿Okay? Es el patrón causal que está demostrado en los otros reviews que revisé. No en este recién me lo estoy tomando con ustedes, no he visto el detalle. ¿Ya? O sea, más que la radiación electromagnética en sí.
O sea, el tiempo de exposición a un celular, que por coincidencia trabaja con radiación electromagnética, pero al parecer no es la radiación electromagnética en sí, es el patrón que te afecta en tu sueño, ¿ya? Al menos el otro rollo. Aquí me pregunta Lucas si hay algún lugar en la U donde estar para debatir sin problema del ruido que haga, o sea, para usar el micro. Ah, mira, en la universidad me atrevería a decir que no. En la biblioteca puede ser, pero ahí tienen ustedes que reservar las salas. ¿Ya? O sea, si ustedes quieren unirse como grupo e ir a la biblioteca de Curauma, por ejemplo, yo sé que las bibliotecas que están acá abajo en Casa Central también tienen cubículos, y ahí conectarse y aislarse el ruido, eso se puede hacer, ¿ya? Yo pediría una sala aquí para debatir, pero el problema está que por razones de cómo está conformado el curso, yo no puedo obligarlos a ustedes a venir presencialmente, porque este curso está declarado online. Ya que podría decir yo no puedo ir, porque tengo otra clase en otro lugar hasta ahora, ¿ya? Así que ahí lo pueden hacer, pídanse los cubículos de la biblioteca, si es que quieren hacer eso. De alguna biblioteca, de la que les quede más cerca. Curauma, Casa Central, donde les quede más cerca, ¿ya? Sí, bueno, lo puedes pedir tú solo el cubículo. No creo que exista problema. ¿Chao? Chao, profe. Chao, saludos. Chao, profe.